Hola amigos, bienvenidos a su video número 15 del curso Control de Proyectos con Microsoft Project. En este video vamos a explicar el funcionamiento de la ficha, información de la tarea, información del recurso y de algunos elementos, algunas vistas que tenemos en Project. Fíjense, Project no solamente sirve para guardar la información resumida de los datos de la planificación del proyecto, sino también que sirve como repositorio de todos los datos que fluyen a lo largo del proyecto como documento adjunto. Ejemplo, en la tarea de recaudación de documentos es posible que también se generen unos documentos que yo quiera controlar con Project. En este caso, para juntar esos documentos, simplemente nos colocamos en la tarea recaudación de documentos y presionamos doble clic. Esto nos da acceso a la ficha información de la tarea. De acuerdo a los lineamientos del Paintbook, cada tarea o cada elemento en el LDT debería tener un diccionario, que sería el diccionario LDT, donde vamos a tener información precisa acerca de la tarea, quiénes son los responsables, cuándo comienza, cuándo termina, cuáles son los recursos asociados, cuáles son los criterios de calidad y algunos datos importantes de la tarea. En esta ficha sería lo más cercano a lo que sería el diccionario de la EDT, donde tenemos una sección general donde tenemos el nombre de la tarea, el porcentaje completado, si la tarea es programada manualmente o automáticamente, cuál es la fecha programada de comienzo y cuál es la fecha programada de fin, la duración y la prioridad que tiene con respecto a las otras tareas. ¿Qué esto es la prioridad? En el caso de que el proyecto tuviese que reprogramar las tareas, la prioridad indica cuál sería la tarea que tiene mayor prioridad al momento de reprogramarse. Las tareas tienen una prioridad de 1 hasta 1000, siendo la tarea prioridad 500 la tarea media. Estimada es cuando no tenemos el tiempo definido de la tarea, e inactiva si la tarea simplemente no está activa. Por ejemplo, si la queremos mostrar en la escala temporal, que todavía no lo hemos visto, si la queremos ocultar de la barra de tareas y si la queremos convertir en una tarea de resumen o una tarea de nivel superior. También tenemos la pestaña de predecesoras, donde podemos ver cuáles son las predecesoras de la tarea, que es otra forma de ver las precedencias de la tarea. Por ejemplo, como es la primera tarea, no tiene ninguna predecesora. Pero, por ejemplo, si marcamos la tarea instalar suministros temporales, fíjense que ya tiene una predecesora, que es presentar proyectos primeros de compra. Ya se relaciona con la tarea de la fila 10 o una relación fin y comienzo con 0 demora. O la tarea, por ejemplo, si nos vamos a las tareas de ya de construcción, como la falta el acceso al terreno, vemos que ella tiene como predecesión a la deforestación del terreno con una relación fin comienzo y una demora o un adelanto de 5 días. Entonces, acá nos permite también ver las relaciones de una tarea con respecto a otra. La contratación de personal tiene como predecesión dos tareas: instalar oficina en el solar y presentar proyectos preliminares de compra. Otra de las pestañas serían los recursos asociados a la tarea. Fíjense que esta tarea tiene asociado, por ejemplo, un analista de recursos humanos con un costo de 46.750 bolívares. Aquí solamente que no vemos el trabajo asociado, sino solamente el costo de recursos que estamos asignando a la tarea. O la tarea, en este caso, ejemplo, mezcla de concreto, que está más completa. Fíjense que tiene todos los recursos involucrados: 20 sacos de cemento, 2 trompos, 30 metros cúbicos de piedra picada, 70 metros cúbicos de arena y 6 personas o 6 elementos del equipo obrero. Y aquí están los costos, en este caso, de la tarea. Y lo único que fíjense que no podemos ver aquí el trabajo, pero si vemos un resumen de los recursos de la tarea. También tenemos una pestaña que es la pestaña avanzada, donde podemos ver algunos elementos como si tenemos alguna fecha delimitante en cuanto a la tarea. Fíjense que no hay ninguna. La tarea tiene como restricción que comience lo antes posible. Tipo de tarea, unidades fijas, o sea que la tarea calcula el trabajo en base a la cantidad de recursos que yo le indique y la duración, o si le doy la cantidad de trabajo y las unidades que van a ejecutarse, automáticamente me calcula el tiempo. Hasta ahora la tarea no tiene ningún calendario, porque las tareas se rigen por el calendario del proyecto, a menos que una tarea tenga un calendario específico diferente, que lo vamos a ver en la parte de ejecución. Aquí tenemos el código de la cuenta control, que es el código ET personalizado con el código del proyecto y el número que le corresponde a la estructura de desglose de trabajo. Y el método de acumulación de costos es porcentaje completado, que esto es para los efectos de los indicadores de valor ganado, que aún no hemos visto. Tenemos la sección notas. En la sección notas tenemos como para crear una bitácora de la tarea. Por ejemplo, aquí podemos colocar algunas notas e inclusive documentos adjuntos. Vámonos nuevamente a la tarea, por ejemplo, de recaudación de documentos. Si dice recaudación de documento, algún tipo de documento adjunto, yo puedo, por ejemplo, colocar copia de registro, por ejemplo, de registro, por ejemplo, inmobiliario.
Y acá puedo juntar con la herramienta insertar objetos. Fíjense, está en la segunda ventana. Yo tengo dos opciones: puedo crear documento, o si el documento ya existe, simplemente hago un vínculo al documento. Examinar, ubico el documento. Ejemplo, que mi documento del registro mercantil lo tenga en una ubicación física, ya sea en la red o lo tenga en alguna parte de mi máquina. Puede ser un documento, un video, fotografía, un plano AutoCAD, cualquier elemento que yo pueda juntar. En este caso voy a colocar, por ejemplo, este que está en PDF, insertar y aceptar. Entonces me muestra no solamente un texto que yo pueda colocar, como por ejemplo, sino que también, fíjense que me mostraría el documento en miniatura. Y en los casos de imágenes o otro tipo de elementos, también lo colocaría como un repositorio de datos que están juntos a la tarea. Ok, entonces fíjense que cada una de las tareas tiene su propia información. Ok, igualmente pasa con la hoja de recursos. Si nos vamos a tarea y vista, hoja de recursos, vamos a ver que los recursos también tienen su propia ficha informativa. Doble clic, aquí tenemos la ficha de información de recursos, donde tenemos la parte general, donde nos vemos el nombre de recursos, su correo electrónico. Si estamos en un servidor de Project Server, tenemos la cuenta de inicio de sesión, el tipo de reserva de recursos, si es confirmado, es propuesta. Esto en el caso cuando estamos armando el presupuesto, si este es el recurso que está confirmado que vamos a utilizar en nuestro presupuesto, las iniciales del recurso, el grupo, el código que es alternativo, también colocarle un código que va a ser manual, no se relaciona con ningún tipo de estructura que tenga previamente Project. El tipo de recursos, si es trabajo, material o costo, ¿ok? Si en este caso es un recurso genérico, es un recurso presupuestado, y la disponibilidad de ese recurso. Fíjense que aquí estamos diciendo que nosotros vamos a tener 4 operadores de máquina durante todo el proyecto, pero yo veo delimitar las disponibilidades por frecuencias de tiempo. En el caso de que la disponibilidad y cantidad de recursos no sean las mismas en el proyecto, puedo habilitar cuáles son los segmentos de tiempo y cuáles van a ser en este caso las disponibilidades para el recurso. ¿Ok? También tenemos la parte de costos, donde me indican las tarifas, por ejemplo, y la fecha de vigencia de la tarifa, que ya lo habíamos visto en un video anterior. También le podemos juntar notas, por ejemplo, si yo tengo el contrato de esos operadores, puedo juntarlo, por ejemplo, adjunto contrato de trabajo. Por ejemplo, si el contrato de la nómina contractual, tengo que entonces puedo juntar un documento donde tengamos ese, que puede ser desde un archivo, si ya existe, examinamos y buscaríamos entonces en este caso el archivo. Por ejemplo, puede ser un archivo de Word, de Excel, PowerPoint, puede ser un reporte, un archivo PDF, puede ser un video, una fotografía. Por ejemplo, yo voy a colocar a este. Vamos a buscar, por ejemplo, un ejemplo, este manual, insertar. Aquí tenemos el documento adjunto y tenemos entonces también adjunto, fíjense, tenemos por lo menos una vista preliminar del documento adjunto junto a ese recurso, que será operadores de máquina, que puede ser en un documento Excel, como les decía, de Word, un documento PDF. Aceptar. Y con esto fíjense que tenemos entonces que cada una de las tareas y de los recursos tiene su ficha informativa. Cada vez que tú le agregues información, por ejemplo en esa nota, vas a ver que en la columna indicadores, que esta que tenemos acá, aparece un post-it donde puedes ver parte de la información que estás colocando en ese elemento, sea los recursos o en el diagrama de Gantt. Fíjense, por ejemplo, la recaudación de documentos me tiene un post-it que te indica que aquí hay un documento, que hay información adjunta, una copia de registro inmobiliario. O sea que el proyecto no solamente sirve para registrar información acerca de costos, trabajo y duraciones, sino también que te sirve como un repositorio para llevar un control de los documentos que fluyen a lo largo del proyecto. Otro elemento importante, o otras vistas importantes que tiene Project son, por ejemplo, si nos vamos a tarea, en el menú de vistas, nos vamos a la vista gráfico de recursos, podemos hacer un análisis de recurso por recurso. Fíjense que tenemos para el recurso taxi. Aquí en la parte inferior tenemos una barra de desplazamiento que nos permite movernos de un recurso a otro. Por ejemplo, aquí tenemos recursos, buscamos por ejemplo el equipo obrero, gerente, ingeniero, planificador. Aquí tenemos operadores de máquina. Vamos a buscar aquí equipo obrero. Fíjense, aquí tenemos la escala temporal. Si nos movemos por la barra de desplazamiento hacia la derecha, podemos ver cómo estamos usando nuestros recursos en el tiempo. Por ejemplo, aquí fíjense aquí que empezamos a usar el recurso. Aquí tenemos la capacidad instalada, que son 14 personas, con una línea gruesa de color azul. Y aquí tenemos entonces cómo estamos usando el recurso, por ejemplo, día a día en el proyecto. Aquí estamos usando, por ejemplo, fíjense, solamente una parte de toda mi capacidad instalada. Entonces aquí estamos usando, fíjense cómo se varían las cargas de las cantidades de recursos máximas a lo largo del proyecto. Fíjense que volvemos a usar nuevamente nuestro equipo obrero. Okay, aquí inclusive tenemos 2 personas que no se han utilizado.
nos han asignado, y la idea es que la cantidad de personas que planifique nunca superen a la capacidad instalada, si no estaríamos en este caso una sobreasignación de recursos. Fíjense cómo estamos usando los recursos, aquí los asignamos adecuadamente en base a la capacidad instalada de recursos. Esto lo puedo ver yo más detallado si acercamos con el zoom la escala temporal. Fíjense que lo podemos ver inclusive a nivel de horas. Fíjense que podemos entonces por turno, podemos ver cómo se asignaron las horas de trabajo para el recurso equipo obrero. Si buscamos otro recurso, como por ejemplo el gerente del proyecto, vamos a ver que el gerente del proyecto tiene trabajo es al inicio. Fíjense que tenemos solamente una parte de la capacidad instalada de ese obrero, solamente estamos usando, fíjense que aproximadamente 50% de su capacidad. O por ejemplo el recurso máquina motoniveladora en la fecha cuando comienzan los trabajos de forestación. Vemos entonces cómo estamos usando la máquina. Fíjense, ahí comienzan, estos fueron los trabajos de forestación, después se combinaron con los trabajos de la deforestación y también del trabajo del acceso al terreno. Fíjense que aquí estamos usando las máquinas, las distribuimos, las 4 máquinas las estamos usando a su máxima capacidad. Luego, fíjense que a lo largo del proyecto siguen trabajando nuevamente. La deforestación termina el estacionamiento y las máquinas entonces siguen trabajando en lo que queda de tiempo para terminar la deforestación. Luego aquí tenemos las máquinas trabajando un remanente de tiempo. Luego las máquinas están a full capacidad trabajando, y de hecho vamos a bajar un poco aquí la escala de GAN para verlo más resumido. Fíjense, aquí las máquinas comienzan a trabajar con el relleno con material de préstamo a la máxima capacidad, o sea, las 4 máquinas. Luego y están entonces aquí trabajando en este lapso de tiempo en el relleno con material seleccionado, y después cuando terminan esas tareas, fíjense que ya no tenemos más uso de la máquina en el resto de la escala temporal. Y esta gráfica me permite a mí para revisar. Por ejemplo, aquí tenemos la lista de recursos humanos. Fíjense que lo estamos usando al principio, acá su capacidad máxima, pero después dejamos de usarlo en el resto de la escala temporal. Fíjense que ahora en el resto, por ejemplo, aquí lo estamos viendo inclusive al nivel de meses. Fíjense que, por ejemplo, en qué mes estamos usando, por ejemplo, ese recurso. ¿Qué pasaría si hay una sola asignación? Por ejemplo, vamos un momento al diagrama de GAN. Hay un grupo, hay 2 tareas donde usan el mismo tipo de recursos, que inclusive aquí lo podemos ver en la carta de GAN. En la línea temporal vamos a ver que la deforestación y el asfaltado del terreno utilizan máquinas motoniveladoras. Fíjense inclusive que llega un momento en el tiempo que ellas coinciden. Voy a mostrar un momento la vista de formulario, ver detalles, y aquí vemos entonces, por ejemplo, la tarea. Y tenemos la tarea de deforestación del terreno, que tiene 3 máquinas asignadas, y el estacionamiento tiene una máquina asignada para un total de 4 máquinas. Yo tengo declarados en mi hoja de recursos que dispongo de 4 máquinas. Pero ¿qué pasaría si yo al asfaltado en vez de una máquina le asigno 2 máquinas? Aceptar. Observen que automáticamente en la columna de indicadores aparece una alerta. Tengo una alerta, fíjense que en 3 tareas. Tengo una alerta en 3 tareas porque estoy planificando en un lapso de tiempo usar 5 máquinas cuando en realidad dispongo de 4. Si quito la división, desmarcando la opción detalles, y nos vamos a la gráfica de recursos, vamos a tareas, ver gráfico de recursos, y buscamos el recurso, por ejemplo, sobre asignado en la parte inferior. Buscamos entonces por ejemplo, las máquinas o el operador, que son los recursos que se están asignados. Aquí está, fíjense, te muestra en el lapso de tiempo. Por ejemplo, si voy a hacerlo más detallado, te muestra inclusive los días donde tú estás planificando. Además, fíjense acá, en estos días tú estás planificando trabajar con 5 máquinas. Sin embargo, hay una máquina además de la 4 a la 5 que no existe, y esto es lo que se conoce como hacer asignación. Esto es un error en la planificación, los cuales tenemos que informar a los planificadores o programadores para que puedan corregir y nivelar los recursos. De esta manera que la nivelación de recursos consiste en distribuir los recursos en base a la capacidad máxima de recursos con los que yo voy a contar. Ahora yo me voy nuevamente al diagrama de GAN, voy a mostrar la división, vista, detalles, y yo sé que no puedo trabajar en ese apartado del terreno con 2 máquinas, así que voy a colocarle una, que es la que tengo disponible, y automáticamente al corregir el error, fíjense que desaparecen las alertas, y nuevamente la gráfica, si quitamos la división, la gráfica nuevamente, la gráfica de recursos, tareas, gráfico de recursos, van a ver entonces que para el equipo nuevamente buscamos en este caso buscaríamos la máquina, y fíjense que la máquina ahora sí están trabajando a su capacidad instalada, pero solamente contando con las 4 máquinas, que es el tope o la capacidad instalada en ese lapso de tiempo donde las 2 tareas en este caso se coinciden.
Habrá casos donde quizás la máquina estemos hablando con 3 o 2, pero en este lapso de tiempo donde coinciden con las tareas de deforestación y el asfaltado del terreno, como lo vemos en el diagrama de Gantt, que es en este lapso de tiempo de acá. Ok, en este lapso de tiempo de acá, fíjense que ya puedo entonces contar con las máquinas con las que realmente cuento. Bueno amigos, este es un recuento de lo que algunos elementos a tomar en consideración en Project. Por ejemplo, verificar cómo estamos distribuyendo nuestro recurso en base a lo que declaramos de capacidades máximas de nuestro recurso en nuestra hoja. Y vemos entonces que podemos observarlo también en nuestro informe de uso gráfico de recursos, y podemos inclusive pasar esa gráfica al departamento de planificación para corregir el error. Bueno amigos, que tengan feliz día, y esto es todo por este video.